vamos a hacer una oración para comenzar. Qué gusto verlos nuevamente, me da mucho gusto verlos nuevamente. La clase de hoy es larga, pero al parecer por el tiempo yo creo que la vamos a tener que dividir porque recuerden que hoy son las exposiciones, entonces pues vamos a comenzar antes de que avance más el tiempo. Amado Padre Celestial, te amamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, papito, por la oportunidad Sí, de exponer, que tú le des esa facilidad y esa agilidad de palabra y que nos quites todo nerviosismo, Dios. En tus manos estamos y queremos seguir aprendiendo más de ti. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a comenzar. ahí lo tienes. Hace 8 días me comentaron que vieron el primer pilar de las misiones. ¿Cuál es uno de los primeros pilares de las Ajá. misiones? La Marcha. oración. La oración. Muy bien, la oración. Hicieron su tarea, algunos las enviaron hasta anoche, pero todas están registradas. Gracias por quienes las enviaron y quien todavía no la ha enviado, aún puede enviarla. Recuerden, ya es menor calificación, pero es que eso no impida que envíen sus tareas. Bien, hoy vamos a hacer las exposiciones y posterior vamos a ver el segundo pilar de las misiones. Esto para que yo ajuste mis tiempos y pueda ver cuánto me puedo extender. Voy a abrir el archivo y voy a tomar en cuenta los que hoy están en el salón de clases. Es muy importante, hermanos, que recuerden que las exposiciones tienen un valor del 30%. Solo vamos a tener 2 oportunidades para exponer, ya sea de este tema de los misioneros o en semanas posteriores vamos a tener la oportunidad de volver a exponer. Entonces, voy a tomar en cuenta a los que están en el salón de clases, ¿ok? Así que voy a ir viendo sus nombres y recuerden, no se pongan nerviosos si tartamudean, si se les olvida. No importa, hermanos, no importa tampoco, no les pido un tiempo de 10 minutos. No, lo que sí les pido es que no lean, que nos hablen con familiaridad del misionero que investigaron. Así que vamos a comenzar. Em, Hermana Marja, tengo que a usted le tocó investigar sobre Guillermo Carey. Sí, hermana. A mí me apareció como William Carey, no creo Ajá, que. es el mismo. Ujú. Así que díganos, ¿qué nos puede decir sobre él? Pues, bueno, de lo que yo estuve investigando es que se le conoce como el padre de las misiones modernas. Él, aparte de ser pues, pues sí, un misionero, empezó haciendo la misión en la India. Eh, Fue un traductor también de la Biblia. Y también él se interesaba mucho por conocer de las culturas o cómo se compartía el evangelio o cómo, bueno, cómo era esta cuestión religiosa en otras culturas, porque él se convirtió al cristianismo siendo muy joven y de ahí como que le empezó a llamar más y más la atención el escudriñar las escrituras, el ir viendo de qué trataba, hablar y se dio cuenta de que hablaba de la gran comisión, ¿no? Que dejó Jesús, que era ir a compartir el evangelio, cosa que no pasaba en ese momento con sus contemporáneos, podríamos decirlo así, eso no pasaba con
con los cristianos de ese momento. Ellos estaban muy cómodos, o así lo decía él, muy cómodos, en, en sus grupos, en sus personas, y no iban y predicaban el evangelio, y eso fue algo que él quiso cambiar. Él no era un gran intelectual, empezó, si mal no recuerdo, aprendió el griego leyendo la Biblia y creo que con un maestro. Empezaron ahí escudriñando las escrituras en el griego. Posteriormente fue aprendiendo hebreo, latín, y después, como le menciono, que fue a hacer sus misiones a la India con su familia, fue donde aprendió una lengua que es de ahí, de la India, no era hindú, era otra lengua, para empezar a hablar y del evangelio en ese lugar, porque el primero le fue, leyendo un poco su biografía, su vida no le fue tan bien al principio al siendo misionero. Dos de sus hijos fallecieron siendo muy pequeños y su esposa cayó pues en depresión. Bueno, sí, como un problema de emocional por haber perdido a sus hijos. Y poco a poco, podríamos decir que Dios lo fue levantando en esa región de la India donde estaba predicando el evangelio, pasando de ser un misionero hablando del evangelio de manera ilegal a haciéndolo de manera legal, con otras personas. Y eso fue como que lo más general de lo que me acuerdo de él. Muy bien, hermana Marcia. Una Maes- pregunta. Ujú. ¿A usted le impactó algo acerca de él, del misionero? Me impactó una el hecho de que hubiera empezado ese deseo de buscar a Dios, de compartir de Dios, de interesarse cómo es la, esta cuestión de las religiones en otras culturas desde que era muy joven. Muchas veces yo siento que es como que, vamos a evangelizar, pero ya cuando son adultos o no sé, pero él empezó siendo joven, empezó a interesarse por esto en su juventud, no en su madurez. Entonces eso fue así como que, wow, uno de joven también puede, no está mal interesarse, por eso no está mal querer compartir el evangelio aún siendo joven. Muy bien, hermana Marcia. Voy a poner que ya realizó su exposición. Maestra, Sí, hermano Andrés. bueno, lo que pasa que según a mí y a esta, hay no me acuerdo cómo hoy no la veo, nos tocaba la biografía de un misionero. Y entonces, según, pues a nosotros nos tocaba la primera exposición de este misionero. George Mueller. Ajá, exactamente. Sí, sí, nada más que voy a tomar en cuenta los que están en el salón. Ajá. Por ejemplo, ahorita ya le tocó a la mana Margie. Margia, ahorita voy a seleccionar a alguien más. No todos van a poder hacerlo hoy, también de hoy en 8, primero Dios, pero voy a ir seleccionando. Ah, bueno, ¿Sí? perfecto, perdón, Ok. adelante. ¿De quién habló esta Mayra? Marja, Margia, Guillermo o William Carey. ya está, Bien, gracias. hermano. No está. Bueno. Le toca Esmirna de Juan Wesley. Hermana, lo que pasa que yo lo preparé con el hermano Jared, pero él está enfermo. Entonces no sé si me da la oportunidad de presentarlo el próximo sábado para esperarlo. ¿Lo hicieron juntos? Ujú, porque eso entendimos. Ok. ¿Todos entendieron lo mismo? No, bueno, yo no, es nos iba a dar un misionero y cada quien por su lado iba a exponer lo Fue que, lo que yo también entendí, que, Sí, que eso, aunque repitiéramos misionero, cada quien lo iba a exponer a exponer. conforme él. Ok, bueno, de todas maneras,
lo tomamos para el próximo sábado y los que lo hicieron individual está bien. Pero igual, si lo hiciste Una en disculpa, equipo, hermana, es que sí ok. entendimos eso, que iba a ser en equipo y pues ya nos organizamos. Ah, ok. Bien, seguimos. Hermano Eliseo, Eliseo, te toca exponer sobre David Livingstone. Lo hago individual porque creo no está la hermana Lupita con quien me No, tocó. no, ella me dijo que no iba a poder el día de hoy. ¿Pero lo tienes individual o también lo hiciste en equipo? Ah, individual. Ah, ok, entonces te dejo el micrófono. Ah, David Livingstone nació el 19 de marzo de 1813 en Alemania y se dedicó desde muy pequeño a trabajar en una fábrica de algodón. En sus tiempos libres en la fábrica leía un libro de latín por el cual aprendió a hablar ese idioma. Pero su libro favorito de él era la Biblia, la cual leía con sus padres todas las noches después de su cena. Ah, un día, cuando era joven, escuchó sobre la necesidad de los médicos en China y sobre la necesidad que tenían para escuchar el Evangelio. Entonces decidió prepararse para ir a predicar a China y también estudiar medicina para poder ser médico y ayudar y atender a personas originarias de ese país. Cuando estuvo listo y preparado para irse a China, ya no pudo ir porque en esos momentos China estaba en una guerra y a David lo trasladaron hacia África. Entonces allí en África él empezó primero a ganarse la confianza de las personas por medio de que los atendía, ya que él había estudiado medicina y después les iba predicando el evangelio, pero solo en una misma región. En esa región, conoció a otro misionero que tenía una hija, la cual él se enamoró y se casó con ella. Se llamaba María Nefot, y juntos decidieron predicar el evangelio y tuvieron hijos, pero un día, cuando predicaban el evangelio, un niño se les acercó corriendo y les dijo que le ayudara, ya que una persona lo estaba persiguiendo y David le preguntó que por qué le andaba persiguiendo y él le dijo que lo había comprado y era su esclavo. Su esposa se indignó tanto que tomó una decisión de explorar África para así que el mundo la conociera y para que hubiera disminuyendo esa esclavitud. En su trayecto para explorar África David hizo un mapa, pero en ese trayecto atravesaron varias luchas, ya que hay muchos animales salvajes. Muchos los atacaron, los picaban los mosquitos, tuvieron muchas enfermedades. Incluso llegaron al punto de enviar a sus hijos a la casa de David para que allá los cuidaran, ya que ellos se enfermaban constantemente de enfermedades y estaban expuestos al peligro. En el año 1783, David murió por una hemorragia interna y por una enfermedad que le producía llagas. Es nada más lo que me acuerdo, hermano. Súper, muy bien, Eliseo. ¿Algo que te haya impactado de la vida de Juan? Bueno, de John. David, mira, lo más que me impactó es que los dos, su esposa y él, se atrevieron a predicar el evangelio por toda África. Me sorprendió tanto que aún con tantos peligros y enfermedades, ellos siguieron predicando hasta su muerte. Eso fue lo que más me impactó, digo, murieron predicando el evangelio. Muy bien.
Y algo que no les impidió fue que ellos querían ir a China y resultó que fueron a África. Muy bien, Eliseo. Vamos a continuar con hermano, no está, hermano Ulises. Le tocó Juan Os. No, no se escucha. Es que era trampa. Bueno, a mí me tocó Jan Hus y menciona de que él fue un, un cura, pero podríamos decirlo de una manera, un cura moderno. ¿Por qué? Porque él estaba adelantado a su tiempo. Tan así que él se opuso a la venta de las, ¿cuál es la palabra? Indulgencia. Cuando ya estás muerto y creen que tu alma se va a hacer salva, ¿cómo se llama esa palabra? Bueno, lo que pasa que la Iglesia Católica, Las indulgencias, ¿no? Indulgencias. la Iglesia Católica vendía las indulgencias y decía, bueno, dame 10,000, no sé, denarios y el alma de tu papá va a ser salva. Bueno, este Jan Hus, se opuso a eso. Se opuso también este Jan Hus a la excomulgación de Juan Pablo, de Juan 18, algo así creo, del Papa Juan 18, que porque él decía que las excomulgaciones estaban bien, pero él dice que estaban mal. Tan estaban mal que a él también le excomulgaron. Él también en sus reformas que él estaba o hizo, fue el hecho de que los sermones en todas las iglesias se daban en latín. Y una de sus reformas, gracias a él, fue de que se dieron al idioma en el país que se encontraban. Si estaban en inglés, en Inglaterra, pues tenía que ser en inglés, si estaban en China, en China. Y no, en ese entonces todas eran en latín, y obviamente muchos no lo entendíamos, y gracias a él fue que o las prédicas fueron ya hechas en cada idioma. Él fue muerto, él fue muerto por eso, por las reformas que él llevaba en sí, porque muchos de los que estaban con él o en contra de él, que aún después de excomulgado, él pesaba. Él fue muerto y tanta fue la consecuencia de que a él lo mataran, que creo que se llama Bohemia la ciudad, este, se armó una revuelta. Se armó una revuelta a favor de él porque querían quitar todo lo que él había estudiado como reformas nuevas, pero gracias a eso y gracias a esa revuelta, se puede decir que somos lo que somos, ya hablando de Iglesia Católica, hablando de Iglesia Evangelista, somos lo que somos ahorita. Somos una iglesia en la cual se puede dar en latín, pero también se puede dar en el idioma. Se quitó, bueno, no se quitó la excomulgación como tal, pero él estaba en tal forma de que por eso fue una de las cosas que lo mataron. La verdad que eso es todo lo que me acuerdo, hermano. Muy bien, hermano Ulises. Juan Hos es, a diferencia de los otros cuatro, tiene una peculiaridad y se las voy a preguntar ahorita a los que están en este equipo, que es la hermana Ofelia, Omar y usted, hermano Ulises. Sí. Ustedes tres, la hermana Ofelia, Omar y el hermano Ulises, ¿consideran que Juan Hos fue un misionero de acuerdo a lo que investigaron? Yo creo que no, yo creo que él más que misionero fue un reformista. ¿Ok? Omar, Y no viajó él, hermana. Él no menciona viajes.
Así es. Muchas gracias, hermano Ulises y Omar. Hermano Ofelia, ¿está está conectada? Sí, Hermano Ofelia, ¿usted cree que Juan Os fue misionero? pues yo creo que en parte lo fue porque en la investigación que yo hice decía que él se había dedicado, bueno, participaba en la iglesia y le apasionaban mucho lo que era las lecturas que se hacían, las lecturas piadosas, y también que creo que había sufrido este bueno, creo que cambió cuando eh, había un escritor, no me acuerdo de su nombre, que, que le llegaron libros a John Hus, le llegaron libros de ese escritor, que al principio no le gustaban esos libros, pero después se volvió admirador de él y empezó a predicar como con las enseñanzas que obtenía de ese libro, de esos libros que leía. Ok, entonces usted considera que sí. Pues creo que al principio así lo fue, pero creo que fue cambiando de ideas cuando empezó a leer los libros de este autor. No me acuerdo de su nombre, pero sí. Ok, bueno, a punto muy personal, los dos tienen mucha razón, tanto las dos opiniones. ¿Por qué? Porque recordemos en un principio, recordemos el texto base y es, no importa que no salgas de tu país, a algunos les toca cruzar una calle y hablar del evangelio. Recordemos que eso es ser misionero, hablar del mensaje de salvación. Y sí, es reconocido como un padre de la Reforma. ¿Por qué? Porque hizo temas teológicos, porque tradujo la Biblia, porque estuvo en contra de la Iglesia Católica, pero no solo en contra, sino que aclaró varios puntos que la Iglesia Católica tenía, pero de acuerdo a la Biblia, y tradujo ¿Puedo la decir Biblia. algo? Entonces, algo muy importante que hizo Juan Os es no quedarse callado. Y ese cometido que tiene un misionero lo tenemos todos, el compartir tus conocimientos para que el evangelio crezca. Veíamos con William, o bueno, con Carey, que él era alguien que estudiaba la biología, que tuvo preparación, pero ocupó esa herramienta como Livingstone, al ser doctor. No importa los dones o talentos que tú tengas, el punto es que tú los ocupes para seguir impartiendo la palabra de Dios. Entonces, bueno, ese es a mi punto muy personal, de acuerdo a que si Juan Os fue misionero o no, los dos tienen mucha razón, es conocido como un padre de la Reforma, pero también no se quedó callado, sino que él propagó el evangelio. Muy bien, Los dos hermanos, tienes dos. los dos. Sí, Omar. Muy bien, pues tomo su participación. Gracias por haber investigado, hermano Ulises. Omar, gracias, hermano Ofelia. Hermano Ofelia, ¿usted podría añadir algo más sobre Juan Os? Mm, solo que cuando él empezó a predicar conforme a las enseñanzas que obtenía de los libros que leía, la, este, la autoridad religiosa no le gustó y entonces, este, querían como callarlo, le habían prohibido predicar y después el rey le había quitado su apoyo y lo habían desterrado creo, de la universidad de donde él trabajaba y, y después de eso creo que lo encarcelaron y durante su encarcelamiento,
dice que sufrió, bueno, sintió mucho dolor y fue ahí donde comprendió que tenía que orar ahí, a repetir los salmos, y que en medio de las tribulaciones, pues él entendía mejor la palabra de Dios. Sí, Omar. Gracias, hermano Felipe. Es que se me pasó de decir también que también Hus también fue excomulgado por la Iglesia Católica y finalmente quemado en la hoguera por herejía en 1415. Y pues pero pues la verdad sus ideas sí tuvieron mucho impacto en el cristianismo y en las cosas de Dios. Tuvieron mucho impacto Sí, y la así verdad es. sí Por cambió eso, mucho. muchas gracias, Omar. Por eso fueron conocidos como los reformadores, los padres de la reforma, porque conocemos mucho o hemos escuchado más sobre Martín Lutero, pero no fue el único. De hecho, antes que Martín Lutero hubo más personas y más reformadores, pero a partir de Martín Lutero como que explotó, ¿no? Como que fue el boom, pero antes de él fueron mucho más personas y fue una época, hermanos, de verdad, pues se conoce como el oscurantismo, porque solamente lo que era la Iglesia Católica tenía las Biblias, tenía el conocimiento, tenía los mejores teólogos, tenía los mejores eruditos. Y el pueblo estaba empobrecido de conocimiento y se dejaban guiar por lo que la Iglesia Católica les decía, que era pues existe el purgatorio, tienes que pagar indulgencias. Y bueno, en esa época es donde este personaje sale a la luz y vemos que realmente Dios ha ocupado a personas para que el evangelio se siga promoviendo. Bien, ahora ya solamente me va a dar tiempo de el hermano Andrés. Bueno, a mí me tocó Jorge Müller. Fue una persona también de origen alemán. Y aquí nos muestra una vida de oración, una vida de fe, y que a él nunca le pidió ayuda a nadie, solamente cuando necesitaba dinero se ponía de rodillas y oraba y tenía fe. Durante su vida, este hombre, fundó, dirigió, organizó refugios para más de 10,000 niños. También fue el líder de establecimientos donde habían muchos niños y también de escuelas. Pasaba horas en oración juntamente con la lectura de la Biblia. Él tuvo un hábito que leía 4 veces la Biblia, por año, igual que los que estamos aquí en el seminario, ¿no? 4 veces por año. Entonces, cuenta la historia que a partir de los 10 años su papá se dio cuenta que a los ministros, a los pastores les iba bien. Entonces él dijo, no, mi hijo va a estudiar para pastor, aunque tenga fe o que crea en alguien o no, él va a estudiar porque él veía cómo los pastores les iba bien y además tenían una predilección por ellos. Entonces dijo, mi hijo va a ser pastor. Lo envió pues a estudiar, pero a él no le interesaba para nada ser pastor, sino que dice que a los 10 años mejor que le gustaba más el juego y el alcohol. De tal manera que como a los 14 años, cuando su mamá murió, él no se dio cuenta porque estaba bien borracho, iba por las calles aquí que se caía y no, iba con mujeres, y entonces él no sabía que ese día su mamá había muerto y no se dio cuenta porque estaba bien, bien borracho. Después, años después, lo meten a la cárcel por robo. Se hizo ratero. Lo meten por robo. Su papá, que tenía dinero, lo vuelve a sacar y le da un escarmiento y lo vuelve a meter a que estudie, pues, para ministro. Es ahí cuando él encuentra un amigo eh, que se hacen, pues, muy íntimos. Se apellida, bueno, no sé si se llama
o se apellida, pero se dice que se llama Beta. Y Beta eran muy amigos con él, pero Beta, él sí era más dedicado hacia sus oraciones. Y entonces él se salía de vez en cuando, iba como a un culto y ahí tenía una reunión con algunos jóvenes donde estudiaban la Biblia y aparte de eso, pues cantaban y hacían como un culto. Amigo de Müller, era amigo de Beta, pero dijo, no, este es bien, ¿cómo se llama? Todavía no cree y no lo voy a invitar ahí, ¿cómo cree? Va a ser un desastre ahí donde vamos. Entonces dijo, no, no lo invito. Pero en una ocasión a Beta le dijo, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Te invito, vamos. Y Müller, como era su amigo, dijo, pues vamos. Cuando él se da cuenta y ve que cómo está el ambiente ahí, un ambiente muy espiritual, es ahí cuando él acepta a Cristo. Y tan lo acepta que inmediatamente Beta se da cuenta de que él hace muchos cambios en su vida y se dedica ya ahora sí a la oración. Años después, ya cuando sale como graduado, se puede decir de ahí, dijo que él iba a ser misionero. Y entonces se va de misionero a Bucarest. Pero resulta que cuando él está siendo misionero le da una enfermedad, de tal manera que nada más tuvo 2 años ahí y se tuvo que regresar a su casa. Y entonces ahí, ya se hizo como ya tenía que ya había salido de la universidad, se puede decir, pues él ya era como pastor. Entonces, una iglesia le dijo que si quería ser parte de los pastores, ahí empezó a predicar el evangelio. En una tarde que sale, se da cuenta que hay unos niños que no tienen para comer. Entonces él les da y se da cuenta que hay varios y le dice a su esposa que pues vamos a hacer un refugio para estos niños. Vamos a darles de comer y no nada más darles de comer, sino me doy cuenta que les hace falta ropa y zapatos. Entonces les empezó a dar así, invitarlos a comer, darle ropa y zapatos. Empezó con unas niñas. Entonces se hizo su casa, se hizo un refugio y empezó ahí con 6 niñas. Al final terminó con 30 niñas, perdón, dice. Y entonces empezó él a ayudarle a las personas y cuando se hace pastor, él se da cuenta que había algo que no le gustaba ahí. Y la cosa era que cuando él era pastor y todas las iglesias era bien visto esto que le voy a decir que haga de cuenta que los primeros 10 asientos era para la gente rica y los demás, pues como no podían pagar, pues ahora que se aguantaban allá, sí escuchaban el sermón. ¿Qué importa el caso? A los que nos interesan es a estos que pagaron su asiento, pagaron su silla, lo pagaban por mes o cada o cada que iban o los domingos o etcétera. Entonces, que había ese privilegio y él dijo, no, se acaban esos privilegios. Ahora, la iglesia es para todos y es de todos y nada, aquí nadie va a dar dinero. Y aunque en lo que decidió, él se perjudicaba, porque ese dinero era para los pastores, exactamente. Entonces dijo, no, 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 entonces que no sea para mí. Entonces, además él puso una cajita ahí en la iglesia. Y a veces dicen, no, pues el diezmo para los pastores, la ofrenda para los pastores, esto para los pastores, lo que se recogía en la élite de los que tenían dinero que podían pagar. Ahí un lugar dijo, ¿saben qué? Se acabó esto y ahora yo no voy a pedir diezmo ni ofrenda ni nada, sino lo que sea su voluntad. Dejo esta cajita para lo que ustedes quieran darme. 10, 100, 1000, bien recibido, eso es para mi mantenimiento. Porque él dijo, no, no, no. Todo lo que yo, ¿cómo le puedo decir? Lo que yo trabaje, no tengo por qué cobrar. Si el Señor no cobraba, esto era gratis. ¿Por qué entonces la gente anda cobrando? Y él a partir de ahí dijo, de que, ¿saben qué? Yo no voy a cobrar. Y entonces cuentan que él se pasaba horas y horas orando. Y nada más. Y entonces esos orfanatos que él abrió, lo abrió sin dinero.
Y no le pedía a nadie en dinero, a nadie, nada más él oraba, oraba. Y entonces algunas personas que sabían que él se dedicaba a eso, le llevaban cosas, los insumos, para que se realizara esos, ¿cómo se llama? Los orfanatos. Entonces, por esa razón, él empezó a estudiar la Biblia y en una parte de la Biblia dijo, cuando dijo, ya no tengo para darles de comer a los niños, voy a ir y voy a decirle a un señor que ya vi que tiene dinero y además, pues es mi amigo, le voy a decir que me ayude, pues, ¿no? Y entonces fue, pero dice que en el ínter y yendo, abre la Biblia y dice que leyó esa que dice, ay, no me acuerdo en qué está, en qué parte de la Biblia, pero dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces él dijo, no, si nada más se trata de abrir mi boca y él me la va a llenar, entonces yo no tengo por qué pedirle a nadie y dice que mejor no le pidió. Y ya nada más se dedicó a puro orar. Cuando si usted me iba a preguntar que qué me impactó de Müller, hubo un día, hermano, o hermanos más bien, que no había de comer y entonces llegaron las cocineras y le dijeron, no hay nada, no hay nada. Entonces su esposa también dice, ¿cómo le vamos a hacer si no hay nada? Entonces, fíjese, dice, ¿sabes qué? Que los niños se sienten y pónganle sus platos a todos. Y entonces dijo, bueno, pues, órale, pues los niños se sentaron, pusieron los platos y no había nada en la cocina, nada que comer. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos dé el alimento de este día. Y se pusieron a orar. También los niños estaban orando. Y yo pensaba, dije, pues, ¿qué les van a dar? ¿Agua? ¿O qué? Y entonces resulta que de repente esto fue un milagro de Dios. Llegan y tocan la puerta y les pregunta, oiga, ¿aquí es un orfanato? Sí, aquí es un orfanato. Dice, lo que pasa que, ¿qué cree? Traigo mi camión y se me descompuso, y aquí se me descompuso enfrente y traigo leche y esa leche se me va a echar a perder y que se me eche, si se me echa a perder, en lugar de que se me eche a perder y a ustedes les pueda servir, si quiere yo les doy leche, no, pues bienvenido, abren las puertas y empiezan a entrar la leche y la leche ahí. Al rato, otro camión se para y dice, ¿por qué les estás dando leche? No, pues es que se me descompuso. Ah, bueno, yo traigo pan. Y también fui a la panadería, fui ahí donde está, pero está cerrado y yo traigo pan y hago lo mismo. Si se me echa a perder el pan, mejor se los damos a los niños. Y ese día, entonces comieron pan y con leche y todos bien a gusto, pero no había nada. Y eso fue un milagro de Dios que está registrado ahí con Müller. Entonces, él con más razón, hermano, empezaba a orar y dijo, no, no le tengo por qué pedir nada a nadie. Y entonces abrió un orfanato donde empezó con 6 personas, después se hicieron 30 y después se hicieron 2,000. O abrió otro orfanato donde cabían 6,000 más, otros 2,000, abrió otro orfanato y estamos hablando de 3 orfanatos y en cada orfanato había 2,000 personas que nada más era con la pura oración y el ayuno de Müller, comían y por las donaciones que antes daban. En una ocasión que estaba Müller en la mañana y le dijo a su esposa, ¿qué crees? No hay de comer, no tenemos tampoco para nosotros. Si no hay para nosotros, pues no sé para los niños qué va a pasar. Y dijo, no, no te preocupes. Dice, vamos a hacer lo mismo, trae los platos. Se pusieron los platos y dijo, vamos a orar por los alimentos. Y entonces se pusieron a orar por los alimentos, donde no había nada, no había ni dinero en nada. El refrigerador vacío. Tocan a la puerta y entonces toca y dice una señora, oiga, ¿qué cree que mi mamá me mandó con esto para usted? Ya tengo aquí 10 días, pero no lo encontraba. No lo encontraba, pero esto es para usted. Y era para que él desayunara ese día. Entonces, él se pone a reflexionar, dice, ah, bueno, quiere decir entonces
¿cómo se llama? Que el problema ya estaba resuelto. Ya nada más me faltaba orar. El problema ya estaba resuelto porque esta mujer desde hace 10 días me estaba buscando. Eso quiere decir que el Señor ya sabía lo que yo necesitaba, pero Él necesitaba oírlo para que Él trajera las cosas. Entonces, Él era un hombre de oración. Y ahí en el orfanato, oraban y se leía, se leía pues la Biblia. Tan es así que Müller, hermanos, viajó a más de 200, ¿cómo dice? Viajó a más de 200 millas, un logro increíble para los tiempos previos a la aviación. Sus habilidades lingüísticas le permitieron hablar en inglés, en francés y también en alemán. Ya al final de su vida tenía ya eran 5 edificios, más de 2,000 niños huérfanos que se atendían, que nadie les daba dinero sino con la pura oración. Entonces, con este testimonio de Müller, podemos ver que Dios contesta a los misioneros, porque él antes fue misionero. Y casi 200 años después de lo que hizo Müller, a la fecha todavía continúan adhiriéndose al compromiso de Jorge Müller, buscando dinero a través de la oración. Hasta ahorita en lo que estamos hablando, todavía la asociación existe allá en Alemania. Eso es todo lo que estudié de Jorge Müller. Un montón, hermano. Muy bien, hermano Andrés. Estuvo muy completa su exposición. Sí, qué bueno que le tocó. Qué bueno que le tocó porque yo me acuerdo que usted me hizo una pregunta a las primeras clases. ¿Y quién les da? Usted nos dijo, sí, ¿cómo le hicieron esos misioneros? Pues para ir. Entonces, esa es una respuesta que usted solito investigó. Y ya no nos da tiempo, pero la clase que les quiero dar es lo que Dios hace en las misiones en el segundo pilar. Y es, ¿quién hace las misiones, hermanos? Las misiones las hacemos todos. Todos hacemos las misiones. Y es algo que les quiero dejar muy en claro. Los misioneros que tienen el llamado a salir de su zona, ellos tuvieron el llamado a salir. Pero que no se nos olvide que el llamado lo tenemos todos, hermanos. Todos hacemos las misiones, ¿sí? Quizá unos salen de su zona, pero otros tenemos el llamado y tenemos el compromiso de apoyar a esa persona que tiene el llamado a salir de su zona. Pero que no se nos olvide que todos hacemos las misiones. De hoy en 8 primeros Dios, vamos a ver el segundo pilar que se llama Mejor es dar que recibir. ¿Cómo puedo ayudar en las misiones? Bueno, es un tema muy importante, por lo que les pido que no falten y pues les agradezco a los hermanos que realizaron su investigación. Esta investigación, hermanos, es como una motivación para cada uno de nosotros cuando los estudiamos. ¿Por qué? Porque Dios usó sus vidas para que el Evangelio creciera. Pero así como usó esas vidas, puede usar la tuya. Que no se nos olvide, puede usar la tuya, puede usar la mía, pero a donde quiera que Dios te llame, sea con tu vecino, sea a la otra colonia, sea a otro estado o a otro país, que no se nos olvide que es Dios el que nos llama, es Dios el que respalda. Y vamos a ver por qué es un pilar muy importante el dar. ¿Por qué es importante el dar? Pero, pues, ya no me dio tiempo, hermanos. Así que, qué bueno que la mayoría expuso para que de hoy en 8 los que falten
tengan menor tiempo y podamos entrar en tema. Hermana Lupita, de hoy en 8 sería la única que me faltó que expusiera. Y Esmirna, igual para de hoy en 8, tendrían la oportunidad de exponer. Y solo tendrían 10 minutos cada uno, o si es que menos para aprovechar el tiempo en la clase. Esta semana no hay tarea, hermanos, para que descansen Gracias. un poquito después de la vacación. Así que, pues, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que no se les olvide, hermanos, que tenemos que orar por los misioneros. Esta tarea es de todos. Y veían hace 8 días que la oración rompe fronteras. No es lo mismo dejar que una persona lleve un camión de toneladas a que todos empujemos ese camión de toneladas hacia un objetivo. Y ese ejemplo siempre me gusta darlos, hermano. El camión que tiene que avanzar es el Evangelio. Y todo aquel hijo de Dios tiene que empujar ese camión. Y muchas veces creemos que solo los misioneros tienen que empujar el camión, tienen que evangelizar, o solo algunos cuantos evangelizan. Pero el llamado de ir y hacer discípulos y pronunciar el evangelio es de todos. Y por medio de la oración, hermanos, podemos todos empujar ese camión y no dejarles la carga a unos cuantos. Y lo mismo va a ser con el pilar que veremos la siguiente semana, si Dios lo permite. Que tengan bonito fin de semana, disfruten su receso y que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego, hermanos. Hermana, Gracias. Dios bendiga. Hermana, Dios bendiga. Dios les bendiga.